Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bendecidos? Yo también me siento contento, agradecido de Dios, porque me da la oportunidad de una vez más estar enfrente de cada uno de ustedes. Para mí es de mucho gozo, un muy grato placer y privilegio. Déjenme decirle que con el trato que me han estado dando, ya les debo unas cuantas libras, ¿no? ¿Sí? Agradecer la oportunidad que tuve de ir a la casa de nuestra hermana Vianey, ahí estuvimos junto a ella, pasamos una tarde muy agradable junto a sus hijos, sus hijas, bien bonito. Y hoy agradecerle a Jackie, que pues nos dio el privilegio de conocer el zoológico de aquí, de Colorado. No sé si es el único que hay, pero al que fuimos está bien bonito. Vimos una gran variedad de animales que en nuestro país, créanme, no, ni imaginarnos que existen. Lo habíamos visto por televisión, por la internet, pero ya yo sé que son reales. Por ejemplo, hoy conocí personalmente la jirafa. Está bien, nunca había visto una. El elefante, nunca había visto un elefante en mi vida. Y de verdad que me siento muy agradecido por ese momento, ese tiempo que dedicaron para mí y para mi familia. Gracias a cada uno de ustedes que sacan tiempo para venir aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a que podamos crecer juntos. Quisiera invitarles a que cierren sus ojos para que oremos y entonces estudiemos el mensaje que Dios ha enviado para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu nombre desde ahora y por siempre. En esta tarde queremos darte gracias porque eres un Dios bueno y porque muestra tu amor y misericordia para con nosotros. Queremos pedirte que al estudiar tu palabra podamos comprender el mensaje que hay en ella para nuestras vidas y podamos ponerlo en práctica. Permite que si algún corazón, Señor, vino necesitado de ti en esta tarde, hoy, oh Dios, pueda ser lleno de tu Espíritu Santo. Que tengamos la disposición de entregar nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el marco de lo que tiene que ver con el desarrollo de este ciclo de campaña evangelística que hemos titulado, ¿quién recuerda cómo? Señor, transfórmame. Hoy estudiaremos la lección ya o el tema número 3, que lleva como título, Señor, transfórmame, pero transforma mi cuerpo. Transforma mi cuerpo. A ver, ¿cuántos quieren un cuerpo saludable? ¿Cuántos quieren vivir sanos? Yo también quiero vivir sano. Yo también quiero no enfermarme. Eso requiere necesariamente de disciplina, requiere de esfuerzo de parte nuestra. Y sí, yo creo que Dios puede hacer cosas grandes en nosotros. Vamos a estudiar en la Biblia la manera en cómo Dios sanó a un individuo que tenía mucho tiempo enfermo. Vamos a ver los detalles respecto a esta historia registrada en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 1. A ver, cuando lo encuentre alguien, por favor, que diga amén, para yo saber que están buscando junto conmigo. Ok, ya lo estamos encontrando, qué bien. San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a estudiar la historia del paralítico que estaba junto al estanque de Betesda. Hoy vamos a ver matices que son bien importantes dentro del contexto de esta historia. Vamos a estudiar los primeros posiblemente 15 versículos. Vamos a ver algunos aspectos que son de interés para el crecimiento de nuestra vida en ellos. Lo primero que quisiera que veamos, a ver, tengo que darle aquí, ¿no, verdad? A ver si ahí cambió. No me está funcionando. Ok, yo creo que ahí cambió ya. Muy bien. Lo primero que quiero que veamos es la contextualización de este texto. El versículo 1, por ejemplo, comienza diciendo, después de esto, a ver si le di bien, ok, sí. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Después de qué? Es la pregunta que quisiera hacer. Porque dice la Biblia después de esto. ¿Después de qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es básicamente lo que nosotros vimos en el día de ayer. ¿Recuerdan que vimos en el día de ayer? La manera en cómo Jesús, sin ir a la casa de ese noble, desde la distancia, sanó a su hijo que estaba enfermo y a punto de morir. ¿Recuerdan esa historia? Después de ese hecho, entonces Jesús va a Jerusalén a una fiesta. Los judíos celebraban distintas fiestas
Y en el capítulo 2 nosotros vamos a encontrar que él va esencialmente, participa de la fiesta de la Pascua en el capítulo 2. Después de la Pascua judía, la segunda fiesta en llevarse a cabo era el Pentecostés, por lo que algunos creen que en esta ocasión, 50 días después de él haber estado allá en Capernaum, ahora él viene otra vez más a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una festividad de gracia, de gratitud. Y en el día de mañana vamos a ver un elemento bien importante que no se estaba cumpliendo entre los judíos, y entonces Jesús lo hace cumplirse. Vamos a ver mañana cuál es. Hoy vamos a centrarnos necesariamente en lo que tiene que ver con los elementos de la señal que va a ocurrir en el día de hoy. Así que Jesús va a Jerusalén a interactuar, a compartir en esta festividad que se llamaba, ¿cómo? ¿Qué fiesta era? Pentecostés. Pentecostés. Una fiesta muy famosa, porque en Hechos capítulo 2 es la festividad en la cual se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Dice el versículo 2, después de introducirnos en el contexto, después de contextualizarnos, entonces vamos a ver los detalles de la narrativa inmediata de esta historia. Dice el versículo 2 que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y esto es importante. En Jerusalén, de camino hacia el templo, hacia el tabernáculo, o para poder entrar a Jerusalén, si usted lee el libro de Nehemías y también el libro de Esdras, especialmente entre el capítulo 3 y el capítulo 4, usted va a ver que habían dispuesta para introducirse a Jerusalén 12 puertas. Eran como, vamos a decir, los lugares de acceso a esa ciudad. 12 puertas. Muchas de estas puertas fueron quedando inhabilitadas por asunto de que, bueno, las invasiones, las migraciones que ocurrían entre los judíos, muchas de estas puertas empezaron a quedar cerradas. Pero hay una puerta que nunca se cerró, siempre estuvo abierta. Es la que en esta ocasión la Biblia está describiendo como la puerta de las ovejas. Esta puerta conducía hacia adentro del tabernáculo judío, del santuario que se había erigido, se había levantado. ¿Por qué permanecía vigente esta puerta? Porque los sacrificios continuaban, y tal como este nombre describe, por allí lo que pasaba es que introducían los sacrificios que iban hacia el tabernáculo. Había allí un estanque que posiblemente servía como estanque para hacer la purificación o la limpieza de las ovejas antes de su sacrificio. También algunos dicen que este estanque era el desagüe de cuando se lavaban las ovejas en el tabernáculo, entonces el agua desaguaba aquí en este estanque. Hay varias teorías. Ahora, la Biblia nos va a poner en contexto con una realidad bien triste respecto a lo que ocurría en este estanque. Dice en el versículo número 3 que en este estanque, en esto, yacía una multitud de enfermos. O sea, parecía que era una especie de hospital, ¿no? Habían enfermos. ¿Cuáles eran los principales enfermos que circundaban aquel lugar? Dice que habían personas que eran ciegas. Saben ustedes que ser ciego en los tiempos bíblicos era bastante difícil. Hoy día he visto que ya es prácticamente, o sea, para una persona ciega es prácticamente normal andar. De paso, los lugares que se construyen con ciertas especificaciones para que una persona no vidente pueda acceder sin dificultades a ese lugar. Los hospitales, los hoteles, los museos, las calles tienen lugares que cuando ellos pisan o con su bastón tocan, ya saben en qué distancia están desde la acera y la calle. Hoy día es fácil. Bueno, no fácil, pero es mucho más llevadero el poder ser no vidente que en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos había que sobrevivir y ya, ¿no? Hoy día una persona ciega puede desempeñarse laboralmente, puede trabajar. Hay métodos para que una persona ciega estudie y se haga profesional, ¿no? Puede adquirir una carrera universitaria. Todo eso existe hoy día y hay facilidades. El gobierno, los estados le brindan facilidades. En la Biblia no era así. El ciego solamente dependía de las limosnas que alguien pudiese darle, que alguien pudiese compartir con ellos. Era toda su vida ponerse en las calles
a pedir. Y todavía hay lugares en el mundo donde ser ciego presta serias dificultades por la realidad del entorno, ¿no? Así que dice la Biblia que en aquel estanque yacía una multitud de gente que eran ciegos. También habían allí personas que eran cojos y paralíticos. Saben que a diferencia de mi país, ¿no? Aquí vi que los autobuses, cuando se va a desmontar alguien, desplegan una especie de pasillo que lo pone en contacto directo con las aceras. Allá en mi país hay que subir como uno pueda, ¿no? No importa la distancia a la que se encuentre. Entonces, aún los cojos y los que tienen dificultades para caminar en países como este, tienen facilidades. El mundo es más fácil para ellos. En la Biblia tampoco era así. En la Biblia era sálvate como pueda. Llama mucho mi atención estas realidades. ¿Saben por qué? Porque hoy día tenemos cuidado de las personas que se enferman. Pero en la antigüedad, el enfermo, el que enfermaba, corría mucho riesgo de morir. Así que cualquier detalle que pudiese parecer esperanzador, la gente lo buscaba, el enfermo lo buscaba. Y hago mención de esto por lo que va a mencionar la Biblia después de listar la serie de personas discapacitadas que frecuentaban este estanque. Habían allí ciegos, paralíticos, y entonces dice que ellos esperaban el movimiento del agua. ¿Qué era lo que se contaba o lo que se decía tradicionalmente? Que de tiempo en tiempo, dice la Biblia, descendía un ángel, movía las aguas y entonces el primero que llegaba era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y yo pregunto, ¿quién tenía más ventajas? A ver, pero bueno, lo que podían ver dice que estaban cojos, estaban mancos. Bueno, el que no veía tenía sus dos pies buenos. Entonces, ¿quién tenía más ventaja? ¿Uno o el otro? Bueno, les digo. La historia de si el agua se movía y la gente entraba y sanaba no tiene asidero bíblico. O sea, no podemos confirmar con la Biblia que esto fuera real. De paso, que la Biblia dijera que había una gran multitud de enfermos allí es una evidencia de que quizás lo que pasaba o lo que se rumoraba no era real. La gente iba allí en busca de una esperanza, en busca de ser sano, pero las tradiciones que se contaban no podían cumplir con las expectativas de lo que la gente iba a buscar. Los versículos nos van a seguir hablando, nos van a seguir diciendo. Por ejemplo, dice el versículo número 5, había allí un hombre que yacía enfermo, hacía ya 38 años. Paralítico. A ver, hermanos, yo quisiera poder ayudarnos a comprender lo que la Biblia está diciendo. Es cierto que él llegó en el 2000 y entonces en el 2038 todavía estaba allí, paralítico. ¿Es eso lo que la Biblia está diciendo? No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que él tenía 38 años de enfermedad. Ahora, en esos 38 años de enfermedad, en algún momento de su condición, él fue a ese lugar en busca de la sanación. Y entonces, ahora estando en ese lugar, va a ocurrir lo que quizás él no esperaba, y es que Jesús llegó. Nos pasa a nosotros. Emigramos de un lugar a otro en busca de ¿qué? De una mejor vida, en busca de un bienestar. Si de pronto tenemos una condición de salud y tenemos mucho tiempo tratando con un médico y ese médico no ha dado con el cómo sanarnos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con él para siempre? No, nos vamos a otro médico a ver qué nos dice respecto a cómo mejorar nuestra condición de salud. O sea, experimentamos cosas nuevas. Este hombre tenía 38 años enfermo y pareciera ser que en un momento de su enfermedad fue a ese lugar porque él había escuchado que las aguas se movían y si alguien venía y entraba en el agua, entonces quedaba sano. Él fue a buscar esa salud. Pero dice la Biblia que estando él allí, llegó quien verdaderamente podía sanar. Dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y es una pregunta muy importante. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus necesidades reales? Saben que Dios está en la disposición, Jesús está en la disposición de llenar nuestras expectativas, de sanar nuestras enfermedades, de sanarnos físicamente y sanarnos emocionalmente. Jesús está en la disposición de hacerlo.
Ahora, Él nos pregunta, ¿queremos ser sanados? ¿Y saben por qué es la pregunta de parte del Señor hacia nosotros? Porque Él no violenta nuestro deseo, porque muchas veces no queremos. Muchas veces, podría ser paradójico. ¿Cómo es que alguien que está enfermo no quiere sanarse? Sí, hermanos, yo digo no queremos porque a veces queremos sanar de la condición en la que estamos para continuar la vida perdida que hemos estado viviendo. Y vamos a ver al final de la narrativa de la historia de hoy un dato real, un hecho real respecto a alguien que quería ser sanado. Y ya les contaré. Así que Jesús le preguntó a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Pero este hombre no tardó en responder conforme a lo que era en esencia su realidad, su entorno. ¿Qué era lo que a él le rodeaba? ¿Qué era lo que él veía? ¿Dónde era que él estaba? Bueno, él le dijo a Jesús, de querer, yo quiero. Pero lo que sucede es que cuando yo quiero a llegar al agua, ya alguien ha entrado, ¿qué cosa? Primero que yo, y no tengo nadie que me lleve al agua. O sea, Jesús vio que en esencia aquel hombre tenía el deseo de ser sanado. Por eso no cuestionó más las circunstancias, sino que le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu camilla, ¿y qué cosa? Levántate, toma tu camilla, ¿y qué cosa? Y anda. A ver, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo el cielo? Hermano, las órdenes de Dios son para ejecutarse. ¿Está bien? Los principios que Dios ha establecido son para llevarse a cabo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el factor salud, que es lo que queremos promover en esta tarde, yo quiero que usted sepa que el cielo ha delineado una manera en la que podemos vivir sanos. ¿Cómo es, pastor? ¿Usted puede enseñarnos cómo podemos vivir sanos? Bueno, nosotros como adventistas del séptimo día, ya he confirmado que dicen que el simple hecho de poder ser adventista y guardar el sábado nos prolonga la vida 5 años más que el común denominador. Y eso es para decir amén. Pero si ustedes no lo dicen, está bien, no hay problema. O sea, podemos vivir 5 años más, felices y contentos como lo somos aquí, ¿no verdad? Solamente por el hecho de venir cada sábado, descansar el sábado, no trabajar y venir a la iglesia a compartir con nuestros hermanos. Pero hay otros datos respecto a la salud que pueden prolongar mejor nuestros días, más nuestros días. ¿Cuáles son ellos? Hermanos, hay que hacer ejercicio. El ejercicio es vital para tener una buena salud física y emocional. Hay que comer sano. Y bueno, no vamos a entrar en los detalles que implican comer sano, porque tiene implicaciones muy abundantes, pero muchos de ustedes ya manejan algunas de ellas. Trate de comer lo más saludable posible, muchos vegetales, consumir agua suficiente, ¿no? Disminuye el consumo de los productos que son procesados y coma natural, ¿está bien? Comer sano, descanse, y entonces tome luz solar. Aquí estamos en una época del año en la que el sol dura más que la noche, ¿no? Tenemos casi 14 horas de luz solar, pero hay unas horas que son más apropiadas que otras. Cuando son las horas de la mañana y el día está fresco, el sol es mucho más saludable por la vitamina D que proporciona a nuestra piel. O sea, son consejos, son detalles prácticos, sencillos, que pueden servir para prolongar nuestra vida. El sueño, el descanso, es vital. Tener una hora apropiada para acostarse, a abarcar ese ciclo de 7 horas de descanso, nos prolonga la vida, nos ayuda a vivir más y mejor. Así que Dios ya ha emitido, el cielo ha establecido principios para que vivamos sanos. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir esos consejos? ¿A seguir esos principios? Si no es así, propóngase a partir de hoy hacer una lista de estos principios y procure practicarlo en su vida. Y usted verá que va a pasar el tiempo y sus nietos le dirán, oiga, pero mamá, ¿y cómo es que se conserva tan bien? ¿Ah? Sí. Si quiere vivir sano, practique las ordenanzas divinas. Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y ¿qué cosa? Y anda. ¿Ustedes se imaginan a aquel hombre cuestionando a Jesús? Señor, yo tengo 38 años enfermo, ¿cómo me dice que tome mi lecho? No, él no hizo esto, sino que dice la Biblia que él se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y aquí entra un aspecto que es muy importante. ¿Cómo te sientes
cuando alguien que ha estado enfermo por mucho tiempo sana? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Te sientes bien? ¿Te alegra el saber que alguien está sano? El Señor intervino en la vida de este hombre y este hombre sanó, pero surgió en el entorno de este milagro una realidad un tanto difícil de ver y hasta de contar. Y es que algunos hombres demostraron su apatía, demostraron su mal sentir por el milagro que el Señor había hecho. ¿Saben qué dice la Biblia? Vamos a leer los siguientes versículos, en esta ocasión desde el versículo número 10. Dice que entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Oh, hermanos, ¿podemos notar lo que se está llevando a cabo aquí? Usted puede percibir esta triste realidad, que el Señor está sanando a un enfermo y ahora los religiosos, que eran los que estaban llamados a intervenir por la salud de este hombre y por los demás enfermos que estaban en el estanque, en vez de alegrarse porque lo ven sano, lo que empiezan a hacer es hacer caer sobre él una serie de leyes, de normas que ellos mismos se habían inventado, que ellos mismos habían establecido. Jesús en una ocasión les dijo a ellos que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Saben que hemos hecho del sábado, bueno, no en la iglesia de Nueva Esperanza, ¿no, verdad? Quizás en otras por allá muy distantes, pero aquí guardamos el sábado correctamente. Aquí lo disfrutamos en familia, la pasamos bien y tratamos de que el sábado sea un día de gozo para cada uno de nosotros. Pero esta gente había hecho del sábado una carga para los seres humanos. Y sin embargo, ellos mismos, Jesús se lo va a reprender en una ocasión, porque los que tenían la oportunidad de criar ovejas, si una de sus ovejas o un cabrito caía en un hoyo en sábado, ellos la sacaban sin ningún problema. Pero si veían a alguien con necesidad, no tenían la empatía de ayudar a esa persona que estaba en necesidad. Eran religiosos extremos. Y de pronto, mis amigos, la invitación es a que nosotros no dejemos que la religión absorba nuestra realidad humana. ¿Saben que antes de ser adventista, usted y yo somos seres humanos? ¿Usted sabía eso? Y como seres humanos debemos de empatizar primero con los demás seres humanos. O sea, ser adventista es bueno, nos da salud, prolonga nuestros días, nos hace ver bonitos, bien, pero además de eso hay gente que nos necesita, que son personas igual que nosotros, que están de pronto perdidos, están lejos, sí lo están, pero el Señor nos ha escogido a nosotros para ir a rescatarlos. Esta gente empezó a acusar severamente a aquel hombre de que no debía de cargar su camilla. Empezaron a condenarlo, pero este hombre le dio una interesante respuesta. Él les dijo: el que me sanó me dijo, toma tu camilla, ¿y qué cosa? Y anda. Y de pronto, mis hermanos, el que obra en nosotros es quien establece las pautas, es quien da las órdenes. Lamento tener que decirlo, pero por encima del pastor está la palabra de Dios. Por encima de los ancianos está la palabra de Dios. Y por encima del pensamiento de cualquiera de nosotros está la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios no para condenar a nuestro semejante, sino para mostrarle el camino de la libertad, para ayudarlos a alcanzar el reino de los cielos. Aquel hombre le dijo: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado, dice la Biblia, y este punto es importante que lo tengamos en cuenta, el que había sido sanado no podía identificar al que lo sanó. Oh, hermanos, qué interesante es esto. Yo pregunto, ¿ese hombre era ciego o paralítico? ¿Era sordo o paralítico? Podía ver. Él pudo detenerse en agradecer a aquel que lo sanó, pero él no hizo nada de eso. Él se centró en la orden que le dieron y se fue. Y muchas veces, hermanos, también pasa lo mismo con nosotros. El Señor hace cosas extraordinarias en nuestras vidas y no nos detenemos a conocer a aquel que lo hizo. O sea, ¿usted cree, hermano, que usted acostarse y levantarse es algo fortuito? No, hermano, es un milagro de Dios la vida cada día.
¿Usted cree, hermanos, que el poder llevar a cabo el ejercicio laboral que usted lleva a cabo es el producto de la casualidad? No, hermano, es un regalo que Dios le da. Que podamos compartir como iglesia es uno de los grandes milagros que Dios ha dado a nosotros como personas. Detengamos a dar gracias a Dios por lo que Él hace cada día con nosotros. Dice la Biblia que aquel hombre no pudo identificar quién fue que le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Tomando en consideración esta realidad, yo quiero, a manera de, primero darle la advertencia divina, porque Jesús vuelve y se encuentra una vez más con este hombre. Y ahora, para decirle unas palabras que son muy importantes para cada uno de nosotros. Él dice: después lo halló Jesús, versículo 14, en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga o para que no te suceda algo peor. Jesús le advierte, y lo mismo hace Dios con nosotros. Procuremos, hermanos, que una vez hemos dejado a Jesús entrar en nuestro corazón, no mirar hacia atrás, sino seguir firmes en Él, porque volver al mundo implicaría que ahora Satanás, con toda su furia, arremeta en contra de nosotros. ¿Saben, hermanos? Quiero compartir esto con ustedes a manera de ilustración. Voy a obviar esos detallitos. He querido llamarla la señora R. La señora R. La señora R un día llegó a su casa con mucha preocupación porque no se sentía bien. No se sentía saludable. Sentía que algo le estaba pasando. Por lo que tomaron la iniciativa como familia de llevarla al médico, llevarla al hospital, y entonces en el hospital empezaron a someterla a una serie de análisis y evaluaciones físicas. Pues resultó, como producto de aquellos análisis, que la señora R se le descubrió un cáncer de mama. Un cáncer de mama. Las estadísticas nos dicen que cada año son muchas las mujeres que mueren a causa de esta enfermedad. Y cuando nosotros aquí hacemos el énfasis de tratemos de acogernos a esos principios de salud, es para que evitemos en el futuro caer en esta desgracia o en cualquier otra que una vida descompuesta nos puede llevar. ¿Está bien? Es una advertencia. Queremos cuidarlo. La señora R estaba angustiada, su familia estaba preocupada, lágrimas se escuchaban, se derramaban de manera muy constante en su casa, su esposo triste, sus hijos tristes, porque a quien se le diagnostica un cáncer, le están diagnosticando a no muy lejano la muerte. Y los procesos para prolongar la vida afrontando esta realidad son muy dolorosos. La quimioterapia, de pronto las visitas al médico, los recursos que hay que gastar en este tipo de enfermedad son muchos. Todo eso era el cuadro que afrontaba la familia de la señora R. Y un día, un sábado en la tarde, le estoy contando una historia real, como la de anoche también era real, una historia muy verídica. Un día unos jóvenes tocaron su puerta y ella les abrió. Ellos ya habían escuchado y entonces en medio de su cuadro le ofrecieron estudios bíblicos, ofrecieron estudiar la Biblia con ella. Y bueno, ella aceptó. Yo siempre he dicho que no hay corazón más sensible que el de alguien que está enfermo, y por eso a veces venimos al Señor en condiciones críticas. Ella aceptó recibir los estudios bíblicos, le dieron la fe de Jesús, comprendió todas las enseñanzas que le dieron en medio de su cuadro de salud, y un día decidieron hacer una oración de esas fervientes por la señora R. Hermanos, y mientras oraban con ella, la señora R cuenta que ella sintió como en un momento una mano se introdujo en su seno. Y entonces extirpó de su seno todo el mal que ella sentía. En medio de la oración, ella gritó, sollozó, porque le dolió lo que estaba pasando. Pero
La emoción la llevó a abrir los ojos, no vio nada y entonces volvió y cerró sus ojos y se concentró en la oración. Pues déjenme decirle, hermanos, que de forma milagrosa la señora R comenzó a sanar. Y efectivamente, los médicos, mientras evaluaban su cuadro, no se explicaban qué estaba pasando. En el proceso de estudio, ella había hecho una promesa. Ella le había dicho a los jóvenes que estudiaban la Biblia con ella que si Dios la sanaba de ese cáncer, ella le iba a entregar su vida a Jesús. Hermanos, Dios hizo el milagro. Dios la sanó. Pero hay algo que nunca pasó. Dios envió a los chicos a mitigar la preocupación que tenían como familia. Dios envió a aquellos jóvenes a trastornar el cuadro clínico. Dios envió a aquellos jóvenes a demostrarle a ellos que existía un Dios verdadero, un Dios vivo. Pero la señora R no aceptó a Jesús. No cumplió con sus promesas o con su promesa. Bueno, se terminaron los estudios y los chicos siguieron su vida. Cada día la veían ir y venir, la invitaban a la iglesia, pero la señora R nunca iba, nunca fue a la iglesia. Si usted tuviera que juzgar a la señora R, ¿cómo la juzgaría? ¿Qué usted diría acerca de ella? ¿Que es una persona? Dígalo, hermano, puede decirlo, yo también lo he dicho. Una persona malagradecida. No tiene palabra, una persona con poca dignidad. Y saben, hermanos, que quizás aquí hay personas que de igual manera en algún momento de su vida le han prometido a Dios, han puesto condiciones a Dios y Dios ha cumplido sus condiciones, pero ellos no han cumplido con la promesa de Dios. Pasaron 20 años para que la señora R aceptara a Jesús. Y déjenme decirle que después de 20 años, no hace mucho, hace 2 años, ya la señora estando aquí en Estados Unidos, porque emigró desde nuestro país hacia aquí a Estados Unidos, vino aquí y aquí verdaderamente ya tuvo la oportunidad de entregarle su vida al Señor. Y cuando fue allá al país, una vez más, donde primero fue, antes de llegar a donde sus parientes, fue donde los jóvenes que le llevaron la palabra, a decirle lo que yo no pude cumplir en aquel tiempo, Dios me ha llevado a cumplirlo ahora. Fue tarde, pareciera ser que sí, pero nunca es tarde cuando Dios nos da la oportunidad. La señora R tuvo esa oportunidad, mas ustedes recuerdan que el joven de ayer, el señor de ayer, el señor M, ¿lo recuerdan? No la tuvo. Dios nos está dando a nosotros oportunidades. ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos da? Si estamos aquí esta semana, si estamos viniendo a la iglesia, es porque el Señor quiere salvar nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar el llamado que Dios nos hace? Yo en esta tarde quisiera orar. Yo quisiera orar. Orar por aquellos que le gustarían levantarse de ahí donde están y venir con sinceridad a Jesús. ¿Hay alguien que estaría dispuesto a ponerse de pies en esta tarde, ya casi noche, y decirle, Señor, yo estoy en la disposición de entregar mi vida a ti? ¿Hay alguien que le gustaría hacer eso? ¿Hay alguien que le gustaría decirle, Señor, yo me entrego a ti? Yo pongo mi vida en tus manos. Levántate, ven a Jesús, que Jesús te llama. Dios te bendiga. Dios te bendiga. También quisiera tener la oportunidad de orar por aquellos que de algún modo le gustaría responder este llamado diciéndole, Señor, yo quiero abandonar los caminos del mundo, quiero dejar mi pasado atrás, yo quiero ser agradecido y venir a ti. Quisiera pedirle a los que cada noche cantan el coro que pasen aquí delante. Vamos, igual que anoche, a cantar nuestro himno tema. Y si de pronto, mientras el himno tema suena, te ves movido por el Espíritu de Dios a pasar aquí, quisiera invitarte a que pase, porque inmediatamente el himno termine, vamos a hacer una oración especial por ti. Y queremos que tú participes de ella, que tú estés aquí con nosotros.
Quisiera saber si hay alguien más que en esta noche esté en la disposición de decirle, Señor, yo quiero que tú me transformes. Es tu momento. Pasa aquí delante porque queremos hacer una oración especial por ti. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. ¿Hay alguien más que le gustaría pasar? Venga. Qué bueno. Dios te bendiga. Qué bendición. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu nombre desde ahora y por siempre. En esta noche, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú muestras tu amor y misericordia para con nosotros. Quiero pedirte de manera muy especial, Señor, que del mismo modo como un día, después de aquel hombre haber padecido por 38 años en su condición de salud, cuadraplégico, sin poder moverse, tú llegaste a su vida. Le dijiste, levántate, toma tu camilla y anda. Recibió de ti, oh Dios, la salud física. Queremos pedirte que del mismo modo como un día sanaste a ese hombre, también nos sanes a nosotros. Padre, quiero pedirte por ese hermano que ha pasado aquí delante. Tú conoces su condición de salud. Opera en él, oh Dios, el milagro necesario para que él pueda venir rendido a tus pies. También te quiero pedir por la hermana, Padre, que pasó aquí delante. Yo no me sé con exactitud sus nombres. Te voy a aprendérmelo y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Te quiero pedir por ellos, para que tú, oh Dios, tomes en consideración su realidad y en medio de su estado emocional y físico, tú, oh Dios, te aparezcas a ellos y hagas el milagro en su vida. También quiero pedirte, oh Dios, por la Mella que ha pasado aquí delante. Ella tiene mucho tiempo de lucha espiritual, pero permite, Padre, que en su corazón hoy nazca el deseo genuino de entregarse 100% a ti. También te pido por la hija de Cecia, oh Dios, bendícela y permite, Padre, que al ella responder este llamado, también tome en su corazón la decisión de entregarse en tus manos. Bendice la iglesia de Nueva Esperanza. Permite, oh Dios, que tengamos la disposición de parte de ti a durante el día de hoy y el de mañana a invitar a personas que vengan a estar en contacto con tu palabra en este lugar. Y que este lugar, oh Dios, pueda convertirse en un centro de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos.